Bueno, soy Francisco Sánchez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Fermín Toro, y hoy les voy a poner una pequeña charla de transmisión de datos para la materia de transmisión de datos en la sección de ensayada. Aquí hay un pequeño índice de lo que se hablará en esta charla, que hablaremos de transmisión de datos, clasificación de datos, modo de comunicación, mecanismos de control, compresión de datos, comunicación de datos, conmutación de datos, un poco de teoría de colas. Comenzando. Desde el comienzo de los tiempos, siempre ha existido la necesidad de información entre las personas, ya sea por charla normal, por mensajes por el aire, que después pasaron a lo que fueron la escritura de cartas, y la comunicación no se automatizó sino hasta a los años 1890, cuando Alexander Graham Bell pudo realizar la primera comunicación telefónica. A partir de él, las telecomunicaciones fueron avanzando con la radio, la televisión, el internet y hasta lo que tenemos hoy en día. La transmisión de datos. La transmisión de datos se refiere al cómo se transmite los datos entre dos puntos y todo el proceso que ocurre a través de esto. La transmisión de datos tiene unos objetivos, los cuales son los siguientes: reducir el tiempo y el esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable y aumentar la calidad y cantidad de la información. Los datos se pueden clasificar entre dos tipos de datos: los datos analógicos y los datos digitales. Los datos analógicos son datos que toman valores continuos, como lo pueden ser la voz humana o la música, que usualmente tienen formas de onda. Los datos digitales son datos que solamente toman valores discretos, sean 1 o 0, existen o existen. Los datos que actualmente usan las computadoras son del carácter digital. Cada uno de los datos tiene sus ventajas y desventajas, y actualmente todos los sistemas se están intentando migrar a sistemas digitales, ya que proporcionan más robustez y mayor cantidad de características. Según el área, se pueden clasificar entre comunicaciones de área local y comunicaciones de área remota. Las comunicaciones de área local se refiere a las comunicaciones en un área cercana o, por ejemplo, el orden de un piso, de un edificio. Las comunicaciones de área remota ya se refieren a comunicaciones entre distintas redes que están localizadas en distintas áreas geográficas. Según los modos de comunicación, se pueden clasificar en tres tipos de modos de comunicación. Está la comunicación simplex, que es cuando en un medio solamente se puede transmitir la comunicación en un solo sentido. Un ejemplo es la radio. Está el semiduplex, que es cuando la comunicación puede viajar en los dos sentidos, pero solamente en un sentido al mismo tiempo. Uno de estos ejemplos es el walkie-talkie. El modo full duplex, que es cuando la comunicación puede viajar en ambos sentidos sin importar el momento, como lo es en las redes, en este caso, las computadoras. Los modos de comunicación pueden ser síncronos o asíncronos. Cuando son síncronos se refiere a que la comunicación ocurre en tiempo real, y cuando es asíncrono es porque la comunicación ocurre en tiempos distintos. Para los datos existen distintos mecanismos de control para poder mitigar los errores. Un error es toda alteración que provoca que un mensaje recibido no sea una copia fiel del mensaje transmitido. Esto puede ocurrir tramas perdidas o tramas dañadas. Dependiendo del tipo de problema, habrá distintos mecanismos de control. Uno de los mecanismos de control que existen son la detección de errores, que es para poder manejar lo que es la integridad de la data. Para esto existen un tipo de detección de error que es usando hash. Un hash es una función en la cual se agrega la información que se desea enviar y expulsa como función un flujo de datos, un dígito, unos dígitos, los cuales cuando el receptor recibe la información, él puede ejecutar esta misma función, y esta función debería dar la misma cantidad de dígitos que le dio al emisor. Esto para comprobar que la información llegó de manera correcta. Otros mecanismos son la comprobación de paridad, que, como se puede ver en este caso, se refiere a que se cuentan la cantidad en este caso, los bits positivos en uno de una trama. Suponiendo que esta trama sea una trama de 5 bits y traemos con paridad impar. Entonces contamos 3 bits, por lo tanto encendemos nuestro bit de paridad en 1. La persona que recibe esta trama hará el mismo cálculo y también debería obtener un 1 para poder comprobar que la información llegó de manera correcta. Otro tipo de mecanismo de control es la comprobación de redundancia cíclica. Es un código que se calcula y se anexa a cada bloque de transporte, permitiendo de este modo la detección del lado del receptor de los errores residuales en el bloque de transporte decodificado. Y puede ser añadiendo bits para cumplir con un determinado número que la otra persona también hará. Otros tipos de mecanismos de control son los mecanismos ARQ. Uno de estos son los de parada y espera. Consiste en que el emisor transmite una trama y hasta que no recibe la información del receptor no envía otra. Y después de un tiempo
Si el emisor no recibe la confirmación, volverá a reenviar la trama. Otro tipo es el arco con adelante atrás n. Cuando la estación de destino encuentra una trama errónea, devuelve una confirmación negativa y rechaza todas las tramas que le lleguen hasta que reciba otra vez la trama antes rechazada, pero en buenas condiciones. Este es un método bastante eficiente. Otro es el ARQ con rechazo selectivo. En este, las únicas tramas que se retransmiten son las rechazadas por el receptor. O hasta que el temporizador expira sin confirmación. La compresión de datos es una manera de poder hacer que los datos ocupen menor cantidad de espacio para ser transmitidos de manera más rápida. Se pueden clasificar en tres tipos de compresión: los sistemas adaptativos, semi-adaptativos y no adaptativos. Un ejemplo de un sistema adaptativo de compresión es sustituir una serie de valores repetidos por una clave con un indicador numérico. Los sistemas semi-adaptativos es, por un ejemplo, analizar primero la cadena de datos a comprimir y se crea una tabla de datos a la medida para poder aplicar los bloques que se repitan un valor menor, de menor tamaño. Y los sistemas no adaptativos, un ejemplo de estos son códigos con las combinaciones de bits que más se repiten estadísticamente. Con esto completamos lo que es el cierre de la unidad 1, que es las bases para lo que es una transmisión de datos, los tipos de transmisión de datos y ciertos mecanismos para poder mejorar la propia transmisión de los datos. Ahora, comenzando con la transmisión con la unidad 2, hablaremos de la conmutación de datos. La conmutación de los datos se refiere a que cuando se tiene una red y dos nodos se desean comunicar entre ellos, tiene que existir un lazo de comunicación entre estos. Para poder crear este lazo, existen distintos tipos de conmutación. Uno de ellos es la conmutación de circuitos. En este, teniendo una red como se ve ahí, se crea una línea de comunicación directa entre ambos nodos por un corto periodo de tiempo. Un caso de esto eran las anteriores centrales telefónicas, donde en las centrales había ciertas personas que hacían la comunicación manual entre los dos nodos mediante cables, y se creaba un enlace dedicado por un corto periodo de tiempo. Otro tipo es la conmutación de paquetes. El principio de la conmutación de paquetes se refiere a que se crean los enlaces entre los dos nodos por la duración de cada paquete que se envíe entre los distintos hosts. El otro tipo de conmutación es la conmutación de mensajes. En este, la comunicación es de nodo a nodo entre cada uno de los nodos de la red. Entonces se le colocan todos los destinatarios hasta donde llegue el mensaje. Si existen tres nodos, entonces pondrá que primero se pasará por el 1, luego por el 2 y luego por el 3. Finalmente hablaremos de lo que es la teoría de cola. Se refiere a los mecanismos que existen en sistemas limitados para poder controlar toda la cantidad de usuarios que se desea manejar de la manera más eficiente que se pueda. Todo teniendo sus llegadas, existe una cola en la cual los usuarios serán manejados de distintas maneras, como lo son por prioridades o por distintos modos. Existe una disciplina que es esos distintos modos, un mecanismo de servicio y la salida ya con el usuario ya con su servicio aplicado. Con esto cerramos la unidad número 2, la cual se refiere a los distintos modos que existen para manejar la transmisión de datos en los medios y la manera en que esto ocurre entre los dos puntos y la forma de manejar de esta. Concluyendo, la transmisión de datos es una base para nuestra carrera como ingenieros de telecomunicaciones, la cual nos mostrará la manera en que los datos viajan de un punto a otro y actualmente cómo se aplican en la realidad. Esto para poder mejorar la infraestructura que existe actualmente y poder ofrecer mejores servicios a donde tengamos que trabajar en algún momento. Gracias.